oculta, uno de los espacios sociales carenciados, necesitados de contención, y ahí ha desarrollado mucha tarea social, ha escrito el libro El Paco, la historia de un fracaso, y viene a Villa María a charlar esta tarde con jóvenes especialmente, pero con todo el que esté interesado, en Tucumán 1040, ahí en la Casa Radical de la ciudad, en el Comité de Circuito, a las 20 están todos invitados. Es para todo público, Jorge. Es para todo público, sí, tengo entendido eso, sí. ¿Cuál es la idea de transmitir? Hablar sobre la problemática de la droga resulta muy complejo, ¿no? Muy complejo. Sobre todo porque creo que por dos razones fundamentales. Primero, porque se han construido muchísimos mitos alrededor del asunto del consumo de drogas. Y en segundo lugar, en base a esos mitos que significan un desconocimiento, una construcción social, se ha dado una respuesta metodológica, en mi criterio, obviamente estas son mis opiniones, yo las puedo fundamentar. Se han dado una serie de respuestas, sobre todo una que son las comunidades terapéuticas, las mal llamadas comunidades terapéuticas, ineficientes, impertinentes, que en realidad, por decirlo de otra manera, y no es un fenómeno solamente argentino, sino casi es un fenómeno mundial. Proyecto Hombre, todas esas cosas. Exactamente, el proyecto Le pongo un nombre, para que se ha trabajado en el abordaje sencillamente sobre el síntoma, con la abstención de drogas, y se supone, se da por entendido que la persona que consume drogas, en el hecho de abstenerse del consumo, ha resuelto sus problemas. El encierro muchas veces. Ahora, esto es podríamos hablar horas de este asunto, porque no resuelve la cuestión de fondo y ha sido legitimado, ha sido subvencionado por el Estado desde mucho tiempo atrás, de casi los últimos 40 años. Pero vuelvo sobre esto. El problema de hablar sobre el asunto del consumo es que está intervenido por un montón de mitos, como por ejemplo que la droga envicia, como por ejemplo que el problema central es el narcotráfico o el narcomenudeo, como se llama ahora. Y la verdad que no es así. ¿El problema cuál es? ¿Dónde se centra? El problema es que cuando, en primer lugar, a veces el lenguaje también conspira, ¿no? Decir adicto es una generalización, porque hay toda una gama llena de matices acerca de lo que es cuando nos encontramos frente a una persona que consume. Hay muy diversos consumos. Ahora, cuando hablamos de una persona que realmente está en una situación de abuso grave, esa persona llega al encuentro con la sustancia, por decirlo de alguna manera, con una problemática profunda ya. Es decir, es adicto antes de consumir drogas. La etimología del término adicto, que dicto es dicción, el a es un prefijo negativo, es alguien que no dice, no dicción, y el uso histórico antiguo de la palabra se refería, sobre todo en el Imperio Romano, al esclavo. El esclavo era el que no decía. Entonces es alguien que tiene una problemática profunda y la expresa a través del consumo, como la podría expresar de otras maneras, pero la expresa a través del consumo porque la droga está presente en la sociedad, y hoy más que nunca ha roto, ese es otro mito, ha roto las barreras, las fronteras originales, y los estratos sociales, y se ha diseminado y se ha en gran parte legitimado. O sea, es muy complejo hablar del asunto de droga. Y bueno, vos recién mencionabas la escritura del libro, que en realidad se llama El Paco,
la historia como fracaso. Yo creo que una situación como la del consumo de drogas, que es un síntoma, una sociopatía sintomática, algo que nos pasa por razones que tienen que ver con todo lo que es la vida. Es decir, el título del libro se refiere a que nosotros somos protagonistas de una sociedad que ha fracasado. Nosotros hemos fracasado como sociedad. Basta ver un noticiero, leer un diario, basta hacer un breve raconto de lo que es la historia reciente o no tan reciente de Argentina. Podríamos hablar que llevamos marcadamente un siglo de fracasos, décadas mínimamente de fracasos. No hemos sabido construir, no hemos podido construir, no quiero decir querido, pero no hemos podido ni sabido construir una sociedad pertinente, una sociedad inclusiva, una sociedad que le permita a la gran mayoría de sus habitantes llevar adelante una vida medianamente satisfactoria. Entonces, falta de incentivo, falta de ilusión, te lleva a una situación de, no digo de depresión, pero de tristeza generalizada. Sí. No por nada, desde los últimos 30 años, el fenómeno de la droga se fue corriendo, por decirlo de alguna manera, hacia los sectores más, como se le dice, vulnerables. Yo creo que todos somos vulnerables, todos somos sectores vulnerables, el ser humano es un ser vulnerable. Pero esas calificaciones, esas categorizaciones, ¿no? O sea, vivimos construyendo y sosteniendo en medio de categorizaciones que cuando uno las revisa someramente deja mucho que desear. Es decir, para muchas personas yo trabajo en territorio, ¿no? Desde lo político se dice bajar a territorio. Y yo me pregunto, ¿qué no es territorio? O sea, ¿cuándo estamos arriba de un territorio? O sea, ¿cuándo estamos por encima? Son todas definiciones que parecen inofensivas, pero que responden a criterios que deberían ser revisados. Pero hay tantas cosas para revisar, porque en última instancia, el problema del consumo de drogas, en la hilación nos refiere a un modelo de país. Nosotros carecemos desde hace muchísimo tiempo de un modelo de país. Ahora, claro, la persona que escucha dice, pero para, o sea, mi preocupación es que mi hijo no se drogue, o mi preocupación es que en la esquina hay chicos que se drogan, y hablo en términos generales, no sencillamente de Villa María, Villanueva, pero en realidad son asuntos que nos obligan a una reflexión profunda, y en esa reflexión profunda aparece lo económico, lo político, lo social. Basta revisar los índices de los últimos 40 años, por decir una cifra de años, en cuanto a materia de seguridad, educación, salud, calidad de vida. Bueno, el alto consumo tiene que ver con eso, tiene que ver con la... Ayer salió un análisis que el 40% de los jóvenes del conurbano, más allá de la intencionalidad política o no de esto, pero yo lo veo cotidianamente en el trabajo que hago, el 40% no tiene ninguna esperanza hacia el futuro. A ver, el 40%, o sea, 4 de cada 10 chicos del Gran Buenos Aires no tiene una esperanza futura. Ahora, están en lo cierto. No tienen esperanza, porque es interesante hablar de esperanza. Cuando me invitan a una charla o a un debate o a un panel, yo sostengo una frase que al escucharla suena muy dura, y es la siguiente: yo no tengo ninguna esperanza en cuanto al rumbo de nuestra sociedad, y lo voy a explicar. Porque esperanza es algo que se construye. Cuando la gente se enoja o reacciona frente a esto, yo les digo, bueno, ustedes señálenme los signos que a mí me permitan, o que permitan a mí, a cualquier persona, le permitan construir una esperanza hacia el futuro. Y yo les voy a decir, miren, todos los índices, todos,
que podemos reducir en calidad de vida han decrecido en los últimos años hasta niveles altamente preocupantes. Entonces, es difícil y después digo, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales deberíamos construir una esperanza, tener esperanza? Una cosa es la ilusión, otra cosa es el deseo. Yo tengo enormes deseos, amo mucho mi país, lo sufro, realmente a mí me afecta la situación. Hace 25 años que trabajo en lo que comúnmente se llama una villa miseria, en Buenos Aires, una de las más emblemáticas que ha sido oculta, en una asociación civil que se llama Amaltea. Amaltea es una palabra del koiné, del griego, que significa ternura. Ese es el eje de nuestro abordaje, la ternura como criterio, como concepto, no como una cosa romántica. Neruda decía que la ternura, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y bueno, obviamente que hablar de ternura en este contexto social, hablar de ternura en lo que es el abordaje en un contexto de pobreza extrema, suena casi suena raro, pero ese es nuestro modo de entender nuestro trabajo, con todas nuestras miserias, nuestras fallas, nuestras Si hablan de ternura es porque están pensando en el otro, siempre tiene que haber otro. La consideración del otro, la consideración del otro. Yo creo que nosotros podríamos escribir un ensayo que diría la consideración del otro en Argentina. O sea, preguntémonos, como habitantes, como protagonistas de una sociedad, de una comunidad social, cómo anda nuestra consideración del otro, en todos los términos. La consideración del otro en términos políticos. O sea, a ver, yo no respondo, o sea, no tengo una postura, soy profundamente político, pero no tengo una postura política. Hace mucho tiempo que perdí una postura política. O partidaria. Partidaria, perdón. Sí. O sea, yo no soy, exactamente, yo no tengo una postura partidista. Y tengo razones para eso. A mí me gusta mucho, escribo, me gusta mucho la palabra, la etimología. Decir partido político, ya me hace ruido. La verdad que habría que cambiar esa denominación. Y creo que hoy en día estamos en una situación política bochornosa. Bien, yo quería saber un poco cómo pueden abordar los medios de comunicación estos temas, porque por ahí las palabras que leemos son adicto, drogadicto. ¿Cómo podemos abordar eso? Sería interesante. O sea, participamos en los últimos años de una discusión acerca del lenguaje, ¿no? En cuanto al todes o al todos. El lenguaje es una construcción social. Ahora, la pregunta sería, ¿el lenguaje como construcción social construye a una sociedad? Creo que la define antes de construir. Dejemos en discusión si el lenguaje realmente infiere en la construcción de una sociedad. Lo que sí es cierto es que la define. Y el lenguaje, de hecho, qué sé yo, nosotros decimos esto es algo denigrante. Y la etimología de denigrante es esto es de negro, denigre. O sea, ahora, la verdad que creo que es una enorme utopía y hasta una ingenuidad pretender que como estamos como sociedad nos demos el tiempo necesario como para revisar el lenguaje. Es decir, creo que tenemos todo por revisar. De todas maneras, me parece que en esas charlas como la que hoy a las 20 vas a tener ahí en Tucumán, 1040 con jóvenes y con todo aquel que quiera acercarse al tema, hay que dejar un mensaje esperanzador. Por supuesto, pero el mensaje esperanzador tiene que estar centrado en el eje de un cambio de actitud. Comenzar a sospechar sobre el rol social que cada uno de nosotros ejercemos y estar dispuestos a aceptar el fracaso, a aceptar la gravedad de la dimensión
Y para decirlo en términos más concretos, por supuesto que se pueden gestar proyectos realmente significativos que comiencen a, no diría resolver, pero sí a afectar sobre la gravedad del asunto específico del consumo de drogas. Y mucho más en una ciudad o en una región de la cual Villa María es la cabecera en su zona de influencia. Sí, sí. ¿Bien? Ahora, yo no solamente visito la ciudad, viví 3 años en la ciudad. Y en el marco de esos 3 años, yo tuve una formación teológica. Vine a trabajar en un proyecto teológico en la ciudad. De esto hace unos 30 años aproximadamente. Estaba bastante agotado. Busqué un refugio en una ciudad del interior, de la cual conocí a un grupo de personas que me invitaron al decanato de una institución teológica de la ciudad. Y bueno, al cabo de un tiempo nos conocimos con el doctor Carlos Gagliano y en aquel viejo Hospital Pasteur armamos un proyecto de abordaje de las problemáticas adictivas, alcohólicas. En aquel momento estaba la cuestión del HIV de una manera muy urticante. Es decir, conozco la región, no solamente de haber venido infinidad de veces, sino porque viví con mi familia en esta ciudad y trabajé en la ciudad. Y desde ahí yo sostengo esto: una ciudad, una región como Villa María, Villanueva. Yo no separo Villa María y Villanueva, aunque están separadas. Tienen historias diferentes, hay separadas. idiosincrasia diferente, pero funcionó como un mismo centro urbano en tiempos de pandemia. Y la zona de influencia. Bueno, esta zona tiene sobradamente todos los recursos para armar un proyecto y replicarlo que realmente afecte la vida de las personas que están por afuera de la dinámica social. Es decir, a los que se llaman excluidos. Es que están excluidos. Están excluidos porque no tienen la capacidad, la gran mayoría, la capacidad de adquirir los recursos necesarios como para poder llevar adelante una vida social que les permita una existencia medianamente satisfactoria. No tienen los recursos. Cuando son sobrados los recursos que sí la región tiene. Ahora, es una decisión política, y cuando digo política lo digo en el amplio término. Es una decisión que está en manos de los políticos, de los empresarios, del mundo académico. Se puede armar un proyecto. Es más, hemos charlado durante muchos años con personas influyentes en la región y hemos presentado la posibilidad de realizarlo. Nunca se hizo. Y la ciudad construyó los mismos mecanismos o los mismos dispositivos que en el resto del país, a expensas de, no es esa la razón, pero relacionado a un asunto como el del consumo, que siguió creciendo, como en cualquier otro lado. A mí se me atropellan las ideas de las cosas para decir. Yo fui director del primer programa de recuperación no gubernamental en Argentina, que fue el programa Andrés. Soy fundador y director, fui fundador y director de ese proyecto. Estoy hablando a fines de la década del 70, en tiempos de dictadura. Y luego el programa, que para mí es como un hijo y tengo un recuerdo gratísimo más allá del sabor amargo, el programa a los 10 años adopta, con mi oposición, en ese momento éramos 2 directores, el proyecto UOMO. Y arranca desde el programa Andrés la primer comunidad terapéutica. Y esa es una de las razones por las cuales yo renuncio al proyecto. Entonces, basta echar una mirada al proyecto UOMO, al proyecto Hombre,
a la metodología esencial de las comunidades terapéuticas para señalo 3 cosas nada más. Es una mirada conductista del programa, del problema. Se trabaja sobre la conducta, aunque ha variado, pero básicamente es eso, el proyecto WOM original, el trabajo como castigo. Y no es que me lo han contado, yo lo he presenciado, lo conozco. En muchas de ellas suceden hechos decididamente delictivos. A ver, delictivos. Hay películas que lo muestran. Esto ha salido a la luz por cuestiones realmente burdas, graves, gravísimas, pero no. Y lo más curioso es que la comunidad científica, la comunidad psicológica, la comunidad médica ha participado, ha legitimado y ha avalado esto. Yo escribí sobre esto. Obviamente no es algo que la gente quiera escuchar, ni mucho menos las comunidades científicas o los miembros participantes de estos proyectos. Pero estoy totalmente convencido que fue un camino errado, así como estoy convencido de que es absolutamente pertinente y probable armar proyectos que afecten realmente a las personas que están no solamente consumiendo. Hablo del chico que limpia el vidrio en un semáforo. Hablo de las periferias de Villa María, por ejemplo, de los sectores de la pobreza, pero no pobreza en sentido meramente económico, sino en la imposibilidad de reunir los recursos necesarios para vivir una vida que cada vez es más compleja, que cada vez es más exigente, que cada vez es más reducida en cuanto a probabilidades, posibilidades, ofertas, trabajando sobre 2 ejes. Educación, que podríamos poner entre paréntesis formación, y trabajo. Jorge Tacín, tienen una cita en Plaza Centenario a las 18:30. Estudiantes y obreros se van a juntar, como en tiempos históricos, para expresarse en la Plaza Centenario. Eso es a las 18:30, y de ahí a Tucumán 1040 a las 20 a hablar de un tema no menos importante, muy importante, a escucharlo a Jorge Tacín y a ver qué podemos hacer entre todos, como aquí, que estamos charlando, tratando de aclararnos en cuestiones que todavía, mira qué antiguo, la palabra tabú, que hay otras formas de abordar. Jorge, el agradecimiento de siempre, es tu casa, has venido otras veces, hemos hecho alguna actividad conjunta y vamos a estar cubriendo ahí, escuchando, para que en la edición del Diario de Papel de mañana, que todavía sale a la calle todos los días, hermoso, hay solamente 2 yo lo leo online, en la provincia, quede reflejada la charla de esta tarde. Y gracias al doctor Gagliano, que se esconde, pero siempre está y nos acerca a la posibilidad de charlar con Jorge de tanto en tanto. Sí, evidentemente creo que es claro que el asunto del consumo de drogas no se puede reducir a frases, a síntesis, y que estamos atravesados de cuestiones que son mitos, que se han construido a lo largo del tiempo, pero realmente es una de las tantas realidades de nuestra sociedad que nos convoca a una reflexión mucho más profunda, a abrir la cabeza, a ser humildes y tratar juntos, realmente, no partidos, juntos, de construir espacios que nos lleven a ofrecer la posibilidad a millones de personas que están viviendo mal, que la están pasando muy mal. Gracias a los dos, gracias Jorge. No, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias.